A continuación, Séptimo Día. Caracol, más cerca de ti. Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol, más cerca de ti. Muy buenas noches. Hay una gran ironía latente entre algunos de los más de 2 millones de enfermos mentales graves de Colombia. La única forma de recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado es irse para la cárcel. Después de cometer un homicidio o una violación sexual, en medio de un ataque psicótico, los enfermos desamparados que conocerán esta noche fueron capturados y procesados. Pero durante sus juicios, o ya cuando estaban tras las rejas, su extraño comportamiento hizo que fueran diagnosticados. Solo así se descubrió que sufrían de esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión aguda o una combinación de otros trastornos graves. Nunca ha habido tantos enfermos mentales encarcelados en nuestro país como hoy. En muchos sentidos, nuestras cárceles se están convirtiendo en los nuevos asilos y manicomios. La gran diferencia es que los pocos centros psiquiátricos que hay se utilizan para tratar a enfermos en crisis y precisamente evitar que le causen daño a otros o a ellos mismos. Pero debido a que la gran mayoría de los enfermos mentales graves en Colombia no reciben diagnóstico, sus alucinaciones y las voces que escuchan los impulsan a cometer inconscientemente actos violentos. Esta noche, en la segunda entrega de nuestro especial A Enfermedad Desamparada, Alejandra Rodríguez nos muestra la situación desesperada de un sistema carcelario poco preparado para tratar el cada vez mayor número de enfermos mentales presos, pero también una realidad aún más preocupante. Muchos de los crímenes que estos reclusos cometieron podrían haber sido evitados si hubieran recibido un diagnóstico y tratamiento a tiempo. Peligroso, 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 peligroso. Peligroso. Esa es la razón por la que estos enfermos mentales están aquí, en el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Jamundí. Esta es una de las 2 cárceles en Colombia que tiene su propio pabellón psiquiátrico para tratar enfermos mentales que han cometido graves delitos. Aquí hay 134 internos, esquizofrénicos, bipolares y depresivos agudos. Aunque todos están aquí físicamente, al ver sus ojos es evidente que sus mentes están en otro lugar. La mayoría no recuerda el crimen por el cual hoy están tras las rejas. Sin embargo, detrás de cada uno de estos rostros hay una terrible historia de crimen que tal vez no tendría que haber ocurrido si estos enfermos hubieran sido diagnosticados a tiempo. Yo me acuerdo que yo los maté y yo los dejé y me fui. Simón Cirineo Cudú es un indígena huitoto de la Chorrera Amazonas. Hoy está en el pabellón psiquiátrico de la cárcel Modelo de Bogotá, condenado por asesinar a 3 personas hace 16 años. Pero rápidamente, la imagen de aquel asesino despiadado se transforma en la de este niño grande. ¿Qué está haciendo ahí, Simón? Sacando unas tiras para las gorras, para salir mañana a jugar. Simón es esquizofrénico y cometió el crimen en medio de uno de sus episodios psicóticos. Es poco probable que cuando cometió este horrible episodio tuviera conciencia de lo que estaba haciendo. Es uno de los aproximadamente 2.800 enfermos mentales que están actualmente tras las rejas por haber cometido un delito. Cada vez llegan más personas como él a la cárcel.
Y si fueron invisibles para el sistema de salud antes del crimen, detrás de los barrotes de la cárcel se convierten en seres olvidados, que poco o nada le interesan a la sociedad. Nadie, doctor. Ya me acostumbro así, ya no necesito visita. Este indígena Huitoto tiene 47 años, creció en el Amazonas y cuando cumplió la mayoría de edad se fue a trabajar como capataz de una finca en Cimitarra, Santander. Fue allí donde los primeros síntomas empezaron a manifestarse, cuando tenía aproximadamente 30 años. Personas que le hablan a uno. Que le habla a uno, hagan esto, haga esto, haga esto, haga esto. ¿Y qué le dicen las voces? Las voces a uno le dicen, mátelos, 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 mátelos. Así le dicen las voces. Y eso fue lo que hizo, los asesinó. Los maté con un machete. La patrona, el escolta y el patrón. Ese día que usted asesinó a sus jefes, ¿escuchó esas voces? Sí, yo escuché esas voces. Una noche antes de matar ya yo lo había escuchado. Entonces yo ya estaba presintiéndome que qué me iba a pasar. Fue capturado y procesado como homicida y solo después de un año de permanecer en la cárcel se dieron cuenta de que Simón era un esquizofrénico y comenzó a ser tratado con 3 clases de medicamentos para calmar sus alucinaciones. Olga Lucía Gaitán es la profesional encargada del área psiquiátrica de las cárceles en Bogotá y ha estado tratando a Simón desde hace 10 años. Son bastantes. Por ejemplo, de quetiapina solamente son 7 en el día, el escitalopram es 1, de clonazepam tiene 2 pastillas. Según el INPEC, 7 de cada 10 de los casi 3.000 enfermos mentales que hoy están tras las rejas nunca fueron diagnosticados antes de llegar a la cárcel. ¡Simón! Entre esos no diagnosticados está Simón Cirineo. Me llegó un odio que yo no pude soportar. De un momento, de nada, del aire, dime, un odio que yo no puedo soportar. Sí, hasta que los maté ahí sí me dio hambre, me dio sueño, me dio cansancio. ¿Qué hizo con los cuerpos? Ahí los dejé, los chulos los comieron o los gusanos. Si estas personas hubieran recibido tratamiento, ¿hoy estarían en la cárcel? Si hubieran recibido a tiempo y mantenido un tratamiento, pues seguramente no estarían acá, porque ya venían con antecedentes, algunos ya venían con antecedentes y mostraban ciertas características propias de su enfermedad. Sin embargo, la esquizofrenia de Simón fue diagnosticada solo cuando llegó a la prisión y de todos los patios lo sacaban por su agresividad. Este es uno de los 2 pabellones psiquiátricos con los que cuenta el INPEC en Colombia. En este patio conviven cerca de 130 enfermos mentales de todo tipo, esquizofrénicos, bipolares, depresivos. Los delitos más comunes, el homicidio y el abuso sexual. Pero ¿es en realidad un sitio como estos el lugar ideal para un enfermo mental? Hoy me encuentro muy lejos de la tierra que me vio nacer. No, hay una realidad que no la podemos esconder. Los enfermos psiquiátricos o con problemas de psiquiatría han venido creciendo día a día en las cárceles. El general Gustavo Ricaurte, director del INPEC, asegura que no son ellos los que tienen que encargarse del tratamiento. Pero para que se sanen de mente, ellos necesitan tener unos ambientes sanos, unos ambientes que no estén encerrados, sino unos ambientes que puedan, dentro de un entorno familiar o de un entorno de ciudad, mejorar sus estados anímicos. ¿El equipo en general está preparado para manejar este tipo de internos tan complicados? Tampoco podemos aplicar algún medicamento que los neutralice o los cambie no se puede hacer eso porque esto no está habilitado como tal, como una unidad de salud mental. ¡Loco!
Como solo hay 2 pabellones psiquiátricos en el país que albergan a unos 200 internos, el resto, unos 2.600 enfermos psiquiátricos, se encuentran conviviendo entre presos normales porque es muy difícil diagnosticarlos. En motines como estos, los presos han reclamado por tener que compartir espacio con enfermos mentales potencialmente agresivos. Séptimo Día pudo establecer que al menos 2 enfermos mentales en la cárcel han asesinado a otros reclusos en medio de un ataque psicótico. En la cárcel de Jamundí existe esta jaula en medio del pabellón psiquiátrico que sirve para controlar y aislar a enfermos mentales que se ponen agresivos. A muchos kilómetros de Bogotá, en Cali, está Johan Sebastián García. También tiene alucinaciones y está recluido en el pabellón de psiquiatría de la cárcel Vistahermosa, condenado a 40 años. Donde se me trata una enfermedad que han dictaminado los psiquiatras como esquizofrenia paranoide. Asesinó a más de 40 personas antes de ser capturado. Durante 15 años nunca fue diagnosticado y mucho menos tratado. Primero los degollaba y los ponía a desangrar. Después de que se desangraban, los desmembraba igualmente. En la cárcel ha recibido tratamiento para su enfermedad, aunque este no es el sitio ideal para tratar una patología tan grave. La soledad que adentro es una lanza de 2 filos. Un arma de doble filo, pues el encierro despierta los remordimientos. Y mis noches son un suplicio y un infierno, porque es cuando llega la hora de la verdad, porque algún día tiene que llegar mi hora y no quiero morir como lo he matado. Estos 2 enfermos fueron juzgados como homicidas, pero según los expertos sus actuaciones están relacionadas más con un tema médico y nada tiene que ver con si son buenos o malos. Si un criminal puede demostrar que es un enfermo mental, el juez tiene la potestad de declararlo inimputable. Es decir, la justicia reconoce que un enfermo psiquiátrico puede cometer un crimen en medio de un ataque psicótico. Sin embargo, estos no fueron los casos de Simón y de Johan. Ellos fueron diagnosticados muy tarde. Por eso, hoy se encuentran pagando su condena detrás de las rejas. Eso mucho tiene que ver con los abogados defensores. O sea, los abogados defensores son los que deben acreditarle y comprobar la condición de inimputable ante el juez. Pero no es mucha la diferencia que hay entre ellos y quienes sí son declarados inimputables por padecer una enfermedad mental. Para el jurista Francisco Bernate hay un grave problema de acceso a este beneficio. Las personas que tienen comodidades y facilidades económicas naturalmente tendrán una muchísima mejor posibilidad en la medida en que tendrán un tratamiento en una clínica especializada, mientras que si una persona no tiene los recursos, los terminan remitiendo a los pabellones comunes donde no tienen ningún tipo de tratamiento. También los inimputables tienen que esperar durante mucho tiempo para que el Estado asigne un cupo en una de las 12 clínicas psiquiátricas públicas que hay en el país. Y en esta lucha está José Artunduaga desde hace 2 años. Él padece de esquizofrenia y depresión aguda. Está en la cárcel por 2 delitos. Yo no sé por qué ni por qué lo hice, ni cómo lo hice, es que no me explico por qué. Este hombre, en medio de un ataque de pánico, desarmó a un policía en Ibagué y le disparó en 2 ocasiones. 2 policías me iban a atacar, me iban a esposar a las malas y yo me reboté sobre los 2 policías. Dice que yo le quité el revólver a uno de ellos y le pegué 2 tiros.
En ese momento, José desapareció y no fue capturado. Un año después, se sintió perseguido y nuevamente reaccionó. Esta vez, su víctima fue un joven en Bogotá. Porque esa persona, según pues la persona me iba a atracar, o sea, quitarme lo que yo llevaba. ¿Sí? Entonces, yo lo agredí. Una puñalada aquí en el lado de la tráquea. Durante su juicio, Medicina Legal pudo establecer que él ya había sido diagnosticado como un enfermo mental, pero debido a que era pobre, nunca tuvo acceso a un tratamiento adecuado. Por eso lo declararon inimputable y la justicia lo condenó con una pena menor, de 13 años, porque se pudo demostrar que en ambos casos su agresión estaba relacionada con su alto nivel de paranoia. Desde niño, yo cuando salía a la hora de recreo, todos los días pelea y pelea en la escuela. ¿Usted tomaba medicamentos para la esquizofrenia? A vez en cuando. ¿Por qué? Porque la droga esa es que siempre es carita. Sin embargo, y pese al dictamen de Medicina Legal, José Artunduaga hoy está en este patio de la Modelo, esperando un cupo en una clínica psiquiátrica. Ya sé cómo son ustedes, o sea, no tener los problemas de mi enfermedad, o sea, que los problemas de mi enfermedad se me vayan, quiero ser una persona normal, no quisiera ser un enfermo mental. Necesita tratamiento urgente. ¿Se quiere cortar o quiere herir a alguien? Eso muestra un llanto, desespero, ansiedad, se arrastra por el piso. Como un niño. Como un niño. Un enfermo mental en la cárcel es una bomba de tiempo. Primero, representa un peligro para los otros reclusos del patio. Segundo, para los guardianes que no tienen la preparación idónea para manejar este tipo de pacientes psiquiátricos. Y tercero, y más grave, representa un peligro para él mismo, porque el encierro potencia sus deseos suicidas. Yo me he cortado acá y me ha cortado y a veces cuando me coge desespero, me entra una crisis que yo no quisiera estar acá. Se me meten ideas de suicidarme. La automutilación es un fenómeno común entre los esquizofrénicos y los depresivos agudos. Escuchan voces que les ordenan hacerse daño. Escucho voces. ¿Qué le dicen las voces? Me haga daño. ¿Y cómo son esas voces? Dentro de mi cabeza. ¿Qué tanto las escuchan? Cada rato. Cada ratos. ¿Y qué dicen? Me haga daño, que yo no sirvo para nada. Este esquizofrénico se ha intentado quitar sus propias orejas. Así tal vez ya no escucharé las voces de los demonios que me atormentan, dice todo el tiempo. Es un hecho. La capacidad de estos enfermos de agredir a otros es igual a la que tienen de hacerse daño a sí mismos. Irónicamente, estos tres hombres, Johan, Simón y José, tuvieron que cometer un crimen para terminar aquí en la cárcel y que descubrieran que ellos estaban enfermos. Cuando tienen suerte, estos enfermos mentales reciben medicamentos para controlar sus alucinaciones y sus impulsos violentos, pero sus enfermedades son incurables y las manifestaciones inevitables. Uno escribe cartas a personas imaginarias. Yo nunca te olvidaré porque nomás te amo a ti, déjame volver. Yo resultaré ser lo que resultaré ser porque nomás te amo a ti. Otro canta para una audiencia que solo existe en su cabeza. Hijo mío, ¿qué pasa? Despierta, es todo lo que me gritaba. De boca a boca me dio la respiración, con lágrimas brotando de su corazón. Su rostro reflejaba desesperación, no era fácil verme en mi condición. La depresión aguda de algunos les extingue el deseo de vivir, de levantarse de la cama. Méndez, Méndez, venga, párese, párese. Todos aquí reciben una dosis diaria de más de 8 pastillas que los liberan de las alucinaciones, las voces y las ganas de hacer daño. El tratamiento de cada uno de los enfermos mentales en la cárcel cuesta más de 2 millones de pesos mensuales, dinero que por supuesto sale del bolsillo de los colombianos. Pero ¿qué pasa cuando estos enfermos mentales cumplen su condena y salen de la prisión?
¿Quién los vigila? ¿Quién los cuida? No se vayan. Así continúa la segunda parte de nuestro especial, la enfermedad desamparada. Jorge Iván Guzmán también es un inquilino de este pabellón. Su diagnóstico es esquizofrenia paranoide. Según su historia clínica, dice que escucha voces que lo amenazan constantemente. Pues escucha hartas voces y todo eso de que me iban a matar y todo eso. Jorge Iván Guzmán es un interno de origen paisa, desde Salgar, Antioquia. Viajó hacia el Viejo Caldas a recoger café y estando en una recolecta, pues él mató a una persona. Pero el problema fue que me invitó a pelear y yo a los 8 días fui por él, por un hierro, me metí un tiro en la boca. Hoy, sus médicos en la cárcel explican que el delirio de persecución que padece Jorge Iván pudo desencadenar la furia que lo llevó a cometer el crimen. Las voces que él escuchaba eran más fuertes que su propio raciocinio. Jorge Iván no tiene nada más que la cárcel, no tiene familia. Muy triste porque toda mi familia me la han matado, han terminado con todo, me he quedado solo. ¿Cómo son tus noches? Hace poco ya cumplió su condena. Como cualquier otro esquizofrénico enfermo, su patología no tiene cura y sus tendencias violentas solo pueden ser controladas con medicación. Cuando salen al día siguiente que cruzan la puerta de la cárcel, no está claro quién los va a acoger en el tema de salud. Esta es una de las grandes preocupaciones que tiene Néstor Agudelo, psiquiatra que atiende todos los casos de enfermedad mental en las cárceles del país. Un trabajo de salud mental que se ha hecho durante varios meses y años puede perderse si el paciente no tiene continuidad en los tratamientos. Y lo más grave, puede volver a reincidir en el crimen. Claro, claro. Según el psiquiatra, el porcentaje de reincidencia es de un 20%, pero otras fuentes de Séptimo Día señalan que un porcentaje mucho mayor cometen toda clase de delitos que no dan cárcel. Roban porque tienen hambre, incursionan ilegalmente en propiedad privada porque necesitan dónde dormir y se drogan en intentos desesperados de calmar los demonios que acribillan su cerebro. Muchos de estos presos terminan en la indigencia, como le sucedió a José Lorenzo después de salir de la prisión hace 2 años en Medellín, donde purgó una condena por asesinar a otro hombre. Él pagó solo 6 años de prisión porque fue procesado como inimputable al ser declarado un enfermo mental. Para sobrevivir hay que saber sobrevivir en la calle. Si no, lo matan a uno o uno tiene que matar a otro. Siempre me mantenía la venganza encima de seguir matando, ¿sí? De seguir matando y no dejarme hacer nada malo de nadie. La libertad no era la solución. Las calles se convirtieron en su otra cárcel. Para mí la calle es un caos de desesperación. Para sobrevivir hay que saber sobrevivir, porque si no, el que muere es uno. Un enfermo mental en la calle está a merced del alcohol, la droga y del abandono. Regresaron las alucinaciones. Yo escuchaba muchas voces, las que en el lugar donde estuviera las escuchaba. Voces que me decían mate, mátese, mate. Que lo llevaron nuevamente a hacerse daño. Me agredía a sí mismo, dándome rabia de lo que escuchaba, yo mismo me agredía. A diferencia de la mayoría de enfermos mentales que terminan en la calle, José Lorenzo terminó en una de las pocas fundaciones que brindan tratamiento a este tipo de personas. Un enfermo mental grave que queda en libertad sin un tratamiento adecuado es una bomba de tiempo, así como lo fue Javier Velasco, a quien el país conoció en junio de 2012 después del terrible asesinato de Rosalvira Celi en este parque de Bogotá. El homicidio de esa mujer era un crimen predecible en muchos sentidos, porque Javier Velasco ya había asesinado a otra mujer 10 años atrás. La víctima fue ella.
Dismila Ochoa, una vendedora bogotana que fue asesinada con 17 machetazos. Velasco fue capturado y diagnosticado por medicina legal con un trastorno mental. Por esta razón, la juez séptima de ejecución de penas lo declaró inimputable. Fue enviado a un centro psiquiátrico y 8 meses después, el 31 de octubre de 2003, un juez de ejecución de penas le concedió la libertad vigilada. Nasli Ochoa es la hija de Dismila, la primera víctima. Sí, él está loco porque no lo tiene en un centro de sanación donde él pueda estar ahí, donde no pueda cometer más crímenes. 5 años después, Javier fue acusado de abusar sexualmente de sus 2 hijastras. Después, en el 2012, se volvió a saber de él, cuando se conoció el asesinato de Rosalvira Celi, un crimen horrible que escandalizó a todo el país. En muchos sentidos, Rosalvira Celi hoy está muerta porque un paciente psiquiátrico cayó en las grietas de un sistema de salud incapaz de evitar que un peligroso enfermo mental fuera controlado. Hoy Velasco está condenado a 44 años de prisión en una cárcel de Santander. Así como Velasco quedó en libertad en 2002, todos los enfermos mentales encarcelados tarde o temprano también serán liberados y en la mayoría de los casos su tratamiento quedará estancado. Muchos ya cumplieron sus condenas y están esperando la salida. Pero como verán a continuación, para ellos la calle podría ser peor que la cárcel. Ya regresamos. Estamos presentando Séptimo Día. Caracol, más cerca de ti. Seguimos con la investigación de Alejandra Rodríguez en nuestro especial de Séptimo Día. Jorge Iván, el esquizofrénico próximo a salir, podría ser un Javier Velasco en potencia si no encuentra un sitio donde continuar su tratamiento. ¿Y no te da miedo regresar a la calle? No, porque no me da miedo porque son las cosas de la vida. ¿Y no te da miedo de pronto volver a atacar a alguien? No. ¿Qué pasa, doctora, si Jorge Iván regresa a la calle? Podría volver a cometer un homicidio. Mientras tanto, José Artunduaga espera que su cupo en una clínica psiquiátrica llegue y que ojalá sea cerca de su abuela. Aquí me da la droga, pues la droguita, las 3 pastillas y todo, ¿sí? Pero yo sé que voy a estar mejor en una clínica. A Simón y a Johan aún les quedan varios años de su condena, pero su proceso médico está estancado. Me da rabia como ganas de meterle cegueta a la puerta y salir corriendo. ¿Usted ha tenido ganas de volver a matar? A veces me deja. Y la esquizofrenia de Johan está más latente que nunca. Me he refugiado en 4 paredes como una rata y ya me da miedo la libertad, la luz. Quiero irme, no sé cuándo pasará, las tumbas son para los muertos. En este pabellón psiquiátrico de Jamundí cantan sobre su propia realidad. Cuando yo saldré de esta prisión. Mientras que ellos no sean una prioridad para la sociedad, en la que hay poco tratamiento efectivo para su enfermedad, tendremos que aceptar la realidad. Tarde o temprano, uno de ellos volverá a matar. Me tortura mi corazón, y sigo así, enloqueceré. Recordemos que muchos presos enfermos mentales pagan penas reducidas cuando son liberados, dejan de recibir el tratamiento que tuvieron en la cárcel. La esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión aguda son enfermedades incurables, pero tratables. Pero la mayoría de ellos ya han sido abandonados por sus familias y no tendrán a dónde llegar. Por eso el destino de muchos es el desamparo, la indigencia, la calle.
Allí están muchos de los más de 2 millones de enfermos mentales graves de Colombia. Diego Bauque estuvo en las calles, conoció a muchos de estos indigentes. Ellos son los enfermos mentales invisibles de nuestro país. A continuación, un avance de nuestra última entrega de la enfermedad desamparada. Es aquí en la calle donde muchos enfermos mentales llegan luego de cumplir una condena en prisión o después de haber sido abandonados por sus propias familias. Por eso el próximo domingo les mostraremos la directa relación que existe entre indigencia y enfermedad mental. Soy yo. ¿Sí? ¿Has estado en hospital psiquiátrico? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que yo consumo y a mí se me mete la perseguidora, me dan ganas de coger a otra persona y darle cuchillo. ¿Sí? Sí, porque yo siento que me van a romper, que me van a matar, que me van a atacar. Y lo que el señor nos dice es una esquizofrenia paranoide. Vemos cómo el consumo de sustancias está disparando más las enfermedades mentales. Lo que más consumo es bazuco. Bazuco. Yo en el día casi más lo que consumo es más marihuana que bazuco. Cuando hay un trastorno mental asociado al fenómeno de consumo de sustancias psicoactivas, el trabajo es doble, es intenso. Me tapaba los oídos para no sentir más voces. Por mí la esa esquizofrénico ¿Esquizofrenia? Eso. ¿Sí? Pues yo cuando me trago a mí me da como el arrebato que yo corra para allá, que no se me sano acá, chino de medio, corra para allá, no. Sí. Y con una navaja en la mano. ¿Usted ha agredido a alguien que por la esquizofrenia haya matado a alguien? Sí, papá. ¿Sí? ¿Ha matado a alguien metido pues, en...? No sé, pero yo las personas que se han atacado no sé si se hayan muerto o no. También las dramáticas consecuencias de una enfermedad mental psicótica que no fue tratada a tiempo y sin ayuda profesional. ¿Usted recuerda, Xenover, por qué está acá? Por disparar en policía. Este loco desarma al policía y con esa arma le impacta 4 tiros al mismo agente. ¿Dónde le dispararon? Acá en el cuello, el otro fue acá en el mentón, el otro acá en la parte de atrás, en el nivel de la quinta vértebra, y otro en la pierna derecha. Un quinto a mi hermana, en medio de su locura, disparando y disparando, incluso a uno de los emboladores, le pone el arma y le hace en la sien. Les pido perdón porque tal vez mi hijo hizo esto bajo el efecto de su enfermedad. Hay unas familias que están sufriendo por lo que ocurrió ese día, ¿no? Pues no, pues ese día no me pasó nada. No se pasa nada en este mundo. Que si nosotros sentimos dolor de verlo a él encerrado, ¿qué será de ellos que tuvieron que... Policía inválido, un policía inválido, un niño huérfano? Es terrible. Además, ustedes conocerán a Caterín. Esquizofrenia paranoide. ¿Esquizofrenia paranoide me quieres decir? Sí. Ya, ¿y qué es la esquizofrenia paranoide? Es una enfermedad. ¿Una enfermedad? El sistema nervioso y mental. Y a través de ella, el drama de muchas familias que conviven con enfermos mentales en sus casas. Yo siento mucha presión acá y me muero a estallar. La cabeza. Sí, yo sufro mucho porque solamente el sufrimiento no es de ella, el sufrimiento es para uno y para la familia. En Estados Unidos. ¿Qué te hiciste? Me tomé unas pastillas. ¿Para morir? Sí. Y una situación que cada vez es más común en los hospitales psiquiátricos, el abandono. Yo creo que yo les haré falta también a ellos. Pero si no han venido a visitarla. No han venido a visitarme ni nada. Este es un mensaje para Sandra Molano. Es sobre el caso referente a la señora María Antonia. Queremos pues para que ustedes se reporten acá a la clínica. Quisiéramos conocer las razones por las cuales no han ido a recoger a su mamá en la clínica. El próximo domingo, en Séptimo Día. Y ellos me entendieran. Yo soy un ser humano y me ayudaran y tuvieran como un poquito de pensamiento y que me
pusieran un poco mis zapatos. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También nos pueden escribir en las direcciones de Twitter y Facebook que también aparecen en esta pantalla. Nos vemos el próximo domingo aquí en Séptimo Día.